Hola, soy Mauricio Gaitán, tu Mindset Mentor, y en esta ocasión vamos a ver el módulo 3 de nuestro curso Trading 101. Hoy vamos a hablar de soportes y resistencias. En lo particular, este tema a mí me gusta mucho porque los soportes y las resistencias es la base de mi estrategia de trading. Así es que pon mucha atención, vamos a definir qué es un soporte y una resistencia, cuáles son los tipos de soportes y resistencias, las características, cómo dibujarlos en el TradingView y finalmente vamos a ver cómo podemos meter una operación utilizando esta metodología. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Un soporte o piso se le llama cuando el precio está en una tendencia bajista y de repente llega a un punto en donde se detiene y cambia de dirección. En ese punto se le llama soporte. Y de igual manera, una resistencia o techo es cuando el precio va subiendo en una tendencia alcista, llega a cierto punto, se detiene y cambia de dirección hacia la baja. Estos puntos regularmente se les llaman soportes y resistencias porque son puntos que a lo largo del tiempo el precio siempre se va a detener y va a cambiar de dirección. Y existen tres tipos de soportes: dinámicos, horizontales o estáticos y diagonales. Entonces vamos a ver los ejemplos en el gráfico para entender un poquito más qué son estos soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes dinámicos? Vamos a suponer que tenemos una tendencia alcista que tenemos marcada con esta línea amarilla que termina en una flecha hacia la alza. Quiere decir que el precio llega a un punto, retrocede, llega a un punto, retrocede y continúa. Esta línea que se va ajustando a la tendencia funciona como un soporte o un piso natural, por eso es que se le llama dinámico, y se va ajustando a los puntos a donde baja y reacciona, baja y reacciona. Este tipo de soportes se utiliza a través de un indicador que se llama la EMA, que es la media móvil exponencial. Y nosotros, al utilizar ese indicador, podemos observar cómo naturalmente va marcando soportes y resistencias. Soportes y resistencias horizontales. Estos, independientemente de la tendencia que tenga el par de divisas, se pueden encontrar como en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. En este nivel del precio, de alguna manera, el precio está deteniéndose y cambiando de dirección, deteniéndose y reaccionando, deteniéndose y reaccionando. Entonces podemos decir que este nivel es una resistencia o techo. Sin embargo, llega un momento en que el precio logra romper este nivel de resistencia, pero al momento de hacer su retroceso para seguir su impulso hacia la alza, vuelve a rebotar en ese punto y ahora lo utiliza como soporte o piso. Esta es la función del soporte y la resistencia. Son niveles en diferentes precios donde el par de divisas se detiene y reacciona, se detiene y reacciona para después romperlo y volver a regresar a ese punto y ahora utilizarlo como piso y continuar su camino hacia la alza o hacia la baja. Esto se le conoce como soportes o resistencias horizontales. Finalmente, el tercer tipo de soportes y resistencias son los diagonales. Los diagonales, a diferencia de los dinámicos, tú los puedes trazar con una línea recta porque al ver la tendencia natural del precio, observamos puntos que se pueden unir con una línea recta y esos hacen las veces de soporte si están a nivel de piso
o de resistencia si están a nivel de techo. Esta línea diagonal tú la puedes trazar. En un soporte o resistencia dinámico se utiliza a través del indicador de la EMA, que vamos a verla un poquito más adelante. Pero este tipo de soporte y resistencia se les llama diagonales. Podemos observar en este gráfico el comportamiento de este par de divisas, como naturalmente se ve una tendencia a la baja. Si nosotros queremos ver el soporte o la resistencia dinámica, lo único que tenemos que hacer es activar el indicador de la EMA, que es la media móvil exponencial. Yo utilizo la EMA de 50 periodos. Es muy común que se utilice 50 periodos, 100 periodos o 200 periodos. Eso es indistinto. Lo importante es que podamos observar cómo el precio la media móvil exponencial se va ajustando al precio y vemos como en este punto llega y rebota. Lo utilizó como techo o como resistencia. Luego sigue cayendo, vuelve otra vez y en este otro punto lo vuelve a utilizar como resistencia. Sigue cayendo, sigue su tendencia natural y nuevamente en este punto lo utiliza como resistencia. Aquí, en estas velas que tenemos aquí, vemos que las pasa, pero no pasa nada porque siguen siendo resistencia. No es tan exacto porque el precio sigue cayendo. Sigue cayendo, aquí también, lo vuelve a utilizar como resistencia, lo vuelve a utilizar como resistencia, lo vuelve a utilizar como resistencia y así. Después, ¿qué es lo que pasa? Rompe esta tendencia natural y ahora lo va a utilizar como soporte. Aquí en este punto, ya una vez que lo pasó, regresa al punto y lo utiliza como soporte. Y luego lo vuelve a romper y lo sigue utilizando como resistencia. Entonces, de esta manera, nosotros vemos este nivel de soporte y resistencia dinámico con el indicador de la EMA 50. Para poder trazar los soportes y resistencias horizontales, hay una manera muy sencilla y es, primero que nada, viendo en dónde se encuentra el precio actualmente. Regularmente, cuando el precio está en un punto, ese puede funcionar como nivel de soporte y resistencia. Y lo que hacemos es simple y sencillamente marcar una línea horizontal en el punto donde está ahorita. Vamos a ponerla un poquito más gruesa para que se pueda ver. Así. Este nivel, aquí podemos observar que el precio llegó y reaccionó en este punto, en este punto, en este punto, aquí no llegó, aquí en este punto de aquí, este otro de aquí, este otro de aquí, aquí lo utilizó como piso, aquí lo utilizó como techo y de esa manera podemos ver un soporte. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues simple y sencillamente movemos nuestro cursor hacia arriba o hacia abajo buscando puntos donde el precio ha estado reaccionando. Por ejemplo, aquí tenemos otro que lo podemos trazar rápidamente en este nivel de aquí y podemos ver cómo aquí lo utilizó como piso, piso, piso. También estos tres, y luego aquí lo rompió, lo volvió a romper, lo sigue utilizando como piso. Aquí rompió y ahora lo utiliza como techo. Aquí también lo utiliza como techo. Y si seguimos el cursor hacia la baja, podemos encontrar otro nivel de soporte y resistencia justo aquí. Y volvemos a ver que aquí rebota el precio, aquí rebota el precio, aquí rebota el precio, aquí rebota el precio. Entonces, obviamente, cuando estamos nosotros marcando soportes y resistencias horizontales, no tiene que ser preciso el punto donde va a rebotar,
sino que en ese nivel va a ser una reacción contraria. Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a darnos una orientación de si podemos meter una operación. Por ejemplo, aquí venía cayendo el precio y al llegar a este nivel vemos cómo se va debilitando y ahora reacciona hacia el lado contrario. Entonces, en este punto nosotros podríamos meter una operación de compra y tener un beneficio económico. De igual manera, aquí el precio va subiendo, se detiene en este nivel que hemos marcado y vemos cómo empieza a hacer una reacción hacia la baja. Entonces aquí pudiéramos aprovecharlo para meter una operación hacia la baja, una venta. Y de esta manera nosotros podemos marcar todos los niveles de soportes y resistencia horizontales, en donde vemos que el precio naturalmente se detiene y cambia de dirección. Ahora, el nivel de soporte o resistencia va a ser cada vez más fuerte cuando más toques tenga en ese nivel. Si tenemos 3 o más toques, podemos estar hablando de un nivel de soporte o resistencia fuerte, lo que nos da más probabilidades de que el precio rebote y cambie de dirección para nosotros poder meter una operación, ya sea en compra o ya sea en venta. El último tipo de niveles de soporte y resistencia es el diagonal, y ese, al igual que el horizontal, nosotros lo podemos marcar con líneas diagonales. En este caso, vamos a verlo en el gráfico, y lo único que tenemos que hacer es identificar una tendencia. En este punto de aquí podemos identificar de este punto a este punto una tendencia alcista. Entonces, para poder marcar un soporte o resistencia diagonal, lo único que tenemos que hacer es unir los primeros dos puntos bajos de esa tendencia y extender la línea. Si la extendemos, podemos observar que se está utilizando como nivel de resistencia. Y en este punto, que fue el primero, rebota, aquí no alcanzó a llegar, aquí sí rebota, aquí vuelve a rebotar. Aquí, ¿qué pasa? Lo rompe y ahora lo está utilizando de techo. Entonces, con esto podemos ver que identificando una tendencia y marcando su nivel de soporte y resistencia, pudiéramos aprovecharnos también para meter una operación en una tendencia a la alza o a la baja, porque este nivel lo está utilizando como piso, soporte, o como techo, resistencia. Vamos ahora a ver en los gráficos cómo podemos nosotros aprovechar los soportes y las resistencias para meter una operación en compra o en venta. Pero antes es importante mencionar las características de los soportes. Ya mencioné que si tiene 3 o más toques, un soporte o una resistencia es un nivel fuerte y tiene altas probabilidades de que reaccione en sentido contrario el precio. Otra de las características que podemos buscar es que confluyan 2 o más soportes. Por ejemplo, el soporte dinámico apoyados con el indicador de la EMA con un soporte horizontal. Y finalmente, que nosotros estemos marcando soportes en temporalidades altas, por ejemplo en 4 horas, y buscando oportunidades en temporalidades bajas, por ejemplo en 15 minutos o 5 minutos. De esta manera es mucho más difícil que en una temporalidad de 15 minutos se pueda romper un soporte de 4 horas. Ahora vamos al gráfico para buscar oportunidades de compra o de venta. Aquí podemos observar que ya tenemos el indicador de la EMA y ya tenemos marcados ciertos niveles de soportes horizontales. Este nivel que está aquí en color gris, ya lo identifiqué, es un soporte
en la temporalidad diaria o resistencia. Este nivel de aquí es en color verde, es un soporte o resistencia en 4 horas, y este de acá también es un soporte o resistencia en 4 horas. Y nosotros estamos manejando una temporalidad de 15 minutos. Entonces, la primera confluencia que buscamos es que se junten tanto el soporte dinámico, que es el de la EMA, con el soporte estático u horizontal que acabamos de marcar. Entonces, cuando tenemos un cruce o están muy cerca, es mucho más probable que haya una reacción en este nivel de precio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a buscar aquí? Vemos cómo el precio reacciona y empieza a subir. Entonces, ¿cuándo voy a meter yo una operación? Justo cuando cruce mi precio desde acá, luego lo cruza, lo usa como piso y reacciona hacia la alza, y luego busquemos una vela envolvente que nos indique que va a seguir su camino hacia la alta. Aquí nosotros podemos marcar una posición de compra en este punto. Vamos a poner una pérdida en 50 pips, que es más o menos algo considerable porque estamos haciendo operaciones en el oro. Aquí son aproximadamente 50 pips, y buscando de soporte a soporte tendríamos un riesgo-beneficio de un 1 a 2.5, 2.6. Aquí, en este punto, podríamos tener la primera operación. Luego vemos el comportamiento. Esta vela vuelve a romper con fuerza este nivel de resistencia y ahora lo empieza a utilizar como soporte. Justo cuando lo empieza a rechazar, esta vela de aquí es una vela de rechazo. ¿Por qué? Porque tiene una mecha cruzando mi nivel de piso y el cuerpo queda por encima, y entonces empiezo a ver una tendencia alcista. Aquí puedo meter una siguiente operación de compra. En este punto volvemos a tener otra vez un nivel de pérdida, y aquí tendríamos una operación de un 1 a 2. Entonces, en 2 días ya podemos tener 2.5 y 2, 4.5%. Luego, en el tercer día, vemos cómo se comporta el precio. Vuelve a bajar, a utilizar el nivel de soporte y resistencia como techo, pero no baja lo suficiente, y luego lo cruza y luego lo vuelve a cruzar. ¿Esto qué es lo que me indica? Me indica que está haciendo un rango o está haciendo una acumulación. Entonces lo que yo hago aquí es marcar el bajo hasta este nivel de aquí y este punto que es el más alto, y lo que voy a esperar es que el precio se decida. Si rompe hacia abajo, aquí por ejemplo lo rompió, pero no pasó con cuerpo, pasó solo con mecha, entonces no vale. Cuando el precio me cruce hacia la alza o hacia la baja, pues yo voy a poder estar en condiciones de meter otra operación. Vemos que en este punto lo rompe, entonces aquí yo pudiera meter una tercera operación, pero tengo que cubrir todo este rango y tengo que irme hasta este punto. Entonces mi ratio riesgo-recompensa ya no me da más de 1 o de 1 a 2, que es lo que siempre busco. Entonces esta operación no es válida. Continuamos y vemos cómo el precio continúa. Ahora, si se fijan, esta reacción es de una noticia que es el viernes 5 de julio, es la NFP. Entonces
Qué bueno que no metimos la operación porque nos hubiera sacado en pérdida y luego seguir su tendencia. Vemos cómo vuelve a romper el nivel de soporte con fuerza y regresa, lo utiliza ahora como piso y aquí podemos meter una tercera operación teniendo un beneficio de un 1 a 2.85. Entonces podemos ver que en el lapso de una semana pudimos meter 3 operaciones y haber ganado 2.5, 2 es 4.5, 6.5, 7.6% de nuestra cuenta. Así es como nosotros podemos utilizar soportes y resistencias, apoyándonos con la acción de precio, viendo cómo se comporta el mercado y de esta manera poder tener un beneficio con esta estrategia de soportes y resistencias. Hasta aquí concluimos con los temas de este tercer módulo, soportes y resistencias. Recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier comentario, no olvides seguirme en mi Instagram y darle like y suscribirte en mi canal de YouTube para que me puedas enviar mensajes con todas tus inquietudes. Si estás intentando pasar una prueba de fondeo, si ya te sientes listo, si tienes tu estrategia bien afinada, en la descripción de este video hay un código de descuento del 15% de descuento en Club Pro Traders, una empresa de fondeo certificada en donde podrás hacer tu challenge. Si quieres abrir tu cuenta real, te puedo recomendar el broker que yo uso, que es Blue Whale, y te voy a dejar en la liga en la descripción de este video para que te unas con ellos y puedas abrir tu cuenta real y empezar a tradear. Nos vemos.